Neoliberalismo. A ver, es una palabra que se escucha por todas partes, ¿no? Y casi siempre se usa como un insulto. Pero, ¿qué pasaría si su significado original fuera en realidad casi lo opuesto? Bueno, en este análisis vamos a meternos de lleno en la historia, una historia súper sorprendente, de una de las palabras que peor entendemos hoy en día. Hoy en día, la palabra neoliberal es básicamente un arma política. Se la asocia con un capitalismo, digamos, salvaje, con la idea del saqueo de recursos, de dejar a los más débiles desprotegidos. Es una palabra que, la verdad, está cargadísima de negatividad. Pero, como decía, la historia de esta palabra está llena de sorpresas. Para entender cómo llegamos a este punto, tenemos que empezar con una conexión que, en serio, a primera vista parece imposible, de no creer. A ver, pensemos en esto. Por un lado está Michel Foucault, el famoso filósofo francés, un ícono total de la izquierda radical. Y por el otro, Gary Becker, un economista de la Escuela de Chicago, o sea, la cuna del pensamiento de libre mercado. Más opuestos imposibles, ¿cierto? Bueno, y sin embargo, y acá viene lo increíble, en 1979 Foucault dejó a toda la izquierda internacional con la boca abierta. ¿Por qué? Porque expresó una fascinación, pero una fascinación de verdad, por el trabajo de Becker. Es más, llegó a llamarlo el representante más radical del neoliberalismo estadounidense. Y ojo, lo dijo como un elogio, como un cumplido. La pregunta es, ¿qué vio Foucault en las ideas de Becker para que le llamara tanto la atención? Lo que le fascinó a Foucault fue el concepto de Becker del Homo economicus. A ver, ¿qué es esto? Es la idea de que todo el comportamiento humano, absolutamente todo, desde con quién nos casamos hasta si cometemos un crimen o no, puede entenderse como un análisis de costo-beneficio. Y claro, para Foucault esto no era solo economía, para nada. Era una forma completamente nueva y muy poderosa de entender cómo funciona el poder en la sociedad moderna. Ok, entonces, ¿cómo pasamos de esta fascinación intelectual, de este concepto tan potente, a que la palabra se convierta en un insulto político? Bueno, para entender eso tenemos que viajar un poco en el tiempo, a ese periodo súper turbulento entre las dos guerras mundiales. Pensemos en el año 1938. El fascismo y el comunismo están en pleno auge. El panorama mundial es bastante sombrío. Y en ese contexto, un grupo de intelectuales se reúne en París. Su objetivo, nada menos que intentar salvar al liberalismo de la extinción. Esa reunión fue el famoso Coloquio Lippmann. Y aquí, atención, viene la primera gran sorpresa de toda esta historia. Fue justamente en esta reunión donde se acuñó por primera vez el término neoliberalismo. Pero, y esto es clave, no significaba para nada lo que pensamos hoy. El objetivo no era desatar los mercados, sino todo lo contrario. Se trataba de reformar el capitalismo, de darle un rostro más humano para que pudiera sobrevivir a sus propias crisis. El periodista Walter Lippmann, que fue quien le dio el nombre al coloquio, lo dijo con todas las letras. El viejo liberalismo del laissez-faire del siglo XIX había fracasado. Punto. Se necesitaba un pensamiento nuevo, una forma renovada del liberalismo para poder hacerle frente a las ideologías totalitarias que estaban amenazando con devorarse al mundo. Pero claro, incluso desde el mismísimo comienzo de este nuevo proyecto ya había una división importante. Se formaron, digamos, dos bandos. Por un lado, los que querían un capitalismo reformado, con un Estado que interviniera para asegurar la competencia y la justicia social. Y por el otro, estaban los que pensaban que cualquier intervención del gobierno era básicamente el camino a la perdición. Ellos querían un liberalismo mucho más puro, más radical. Y esta división, lejos de cerrarse, se hizo todavía más grande después de la guerra. El ala más purista, con gente como Friedrich Hayek y Ludwig von Mises a la cabeza, fundó su propio club, por así decirlo, la Sociedad Mont Pelerin. Y en este nuevo grupo, los moderados del coloquio original ya no tenían lugar. La visión de un Estado mínimo empezó a ganar la partida. Y aquí volvemos a Foucault, que entendió esto perfectamente. Se dio cuenta de que este nuevo neoliberalismo, el de la Sociedad Mont Pelerin, se definía más que nada por lo que no era. Se definía por su oposición al estado de bienestar, a la planificación del gobierno, a los pactos sociales, a todo lo que sonara a colectivismo. Era, en esencia, una ideología de combate. Bueno, y todo este conjunto de ideas que se había forjado en debates académicos y teóricos, de repente encontró su primer gran laboratorio en el mundo real. El Chile de la década de los 70, con los famosos Chicago Boys. Pero acá la historia nos da otra vuelta de tuerca, una más. Resulta que los propios Chicago Boys, a quienes se señala como los pioneros prácticos del neoliberalismo, ni siquiera conocían la palabra, en serio.
Para ellos, no estaban aplicando ninguna ideología con nombre y apellido, simplemente estaban haciendo lo que consideraban buena economía. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Cómo es posible que una palabra que sus propios supuestos practicantes ni conocían se transformara en un término que hoy escuchamos en todos los debates políticos del mundo? A ver, este gráfico lo dice todo. Si miramos las décadas de los 70s, 80s, la palabra neoliberal casi no aparece. Era un término súper académico, de nicho. Y de repente, fíjense en las últimas décadas, la cosa se dispara. ¿Qué fue lo que pasó para que explotara de esta manera? Bueno, parece que fueron los periodistas y los críticos de las reformas económicas en América Latina los que hacia finales de los 80 como que desempolvaron el término. Neoliberalismo se convirtió en la etiqueta perfecta para describir, ya con la perspectiva del tiempo y casi siempre de forma crítica, todas esas políticas de privatización y desregulación que se estaban implementando. Y acá llega la ironía máxima. Resulta que hasta el propio Friedrich Hayek, uno de los padres intelectuales de todo este movimiento, terminó rechazando la palabra. Para él, neoliberal se había convertido en una especie de bolsa donde entraba cualquier cosa. Una caricatura que ya no representaba para nada su defensa del liberalismo clásico. Así que la próxima vez que escuchemos la palabra neoliberalismo, vale la pena recordar todo su viaje. Una palabra que nació de un intento por reformar y salvar al capitalismo, que luego fue transformada por disputas ideológicas y que finalmente se convirtió en el arma política que conocemos hoy. Esto nos deja pensando en algo, ¿no? ¿Cuántas otras palabras que usamos a diario tendrán detrás una historia igual de increíble y contradictoria?